Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Desván de Paz. Esta semana os enseño cómo he hecho este precioso estuche de muñeca LOL. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es descargar, imprimir y recortar la plantilla que te voy a dejar en mi página de Facebook. Y una vez que la haya recortado, la vamos a contornear 2 veces en foamy de color negro. Y vamos a repetir este mismo proceso en cartón. Bueno, pues ahora cógete una de las piezas de cartón y con la ayuda de la silicona fría vamos a pegar una de las piezas de foamy que recortamos antes y esta será la base de nuestro estuche. Y por el otro lado yo le voy a pegar esta tela adhesiva. Bueno, pues ahora vamos a coger una tira de cartón lo más larga que puedas y vamos a trazar líneas de 5 centímetros que luego uniremos para tratar de hacer una tira muy larga que será el contorno del estuche. Y una vez que tengas la tira, dóblala de esta manera para hacerla más flexible y que te sea más fácil colocarla alrededor del estuche. Y ahora fórrala en goma eva por ambas caras y colócala alrededor del estuche. Bueno, pues ahora cógete de nuevo la plantilla y vamos a recortar cada una de sus partes para contornearla en foamy del color correspondiente. Y una vez que lo tengas, le vamos a dar la vuelta a la plantilla y vamos a repasar cada una de las líneas del dibujo con un lapicero. Y una vez con todas las líneas marcadas, vamos a colocar de nuevo la plantilla sobre la pieza en foamy y con la ayuda de un objeto redondo vamos a repasar todas las líneas para que se queden marcadas. Después vamos a repasar todas las líneas y el contorno con rotulador de color negro. Yo dejé el moño sin repasar para hacerlo una vez que hubiera pegado el pañuelo que lleva la muñeca. Y vamos a repetir el mismo proceso con la carita de la muñeca utilizando rotuladores de cada color correspondiente. Para hacerle los ojos contorneé las piezas en foamy de color negro y blanco y después las pinté con rotulador. Y le di unos puntitos de luz a los ojos con pintura acrílica blanca. Y una vez con todas las piezas de la tapa listas, ya solo te queda pegarlas. Para hacer la bisagra del estuche voy a medir el largo de la pieza y una vez medida voy a cortar una pieza como veis que estoy haciendo en el vídeo para después forrarla solo por un lado con foamy de color rosa. Como veis, la parte rosa de foamy que hemos dejado sin cartón es lo que hará de bisagra y le voy a poner también un tirador que me permitirá cerrar y abrir fácilmente el estuche. Y para decorar la parte interior del estuche yo he recortado una pieza de foamy de color rosa. Y para hacer la división que tiene dentro del estuche, yo he utilizado cartón de una caja de cereales, lo he recortado de esta manera para que cupiera dentro perfectamente y lo he forrado por uno de los lados con un trozo de la misma tela adhesiva que utilizamos antes. Y antes de forrar la parte de atrás de la bandeja, voy a trazar unas líneas verticales con la ayuda de un cúter que me ayudarán a pasar por ellas la goma elástica que utilizaré para colocar en la bandeja rotuladores. Y una vez con esto listo voy a pegar la parte de atrás y para eso he recortado una pieza que como veis tiene una tira en la parte de la izquierda que me permitirá unir esta bandeja al estuche y por otro lado le voy a unir también un tirador en la parte de la derecha que me ayudará a poder sacar la bandeja más fácilmente del estuche. Y para finalizar le voy a poner un trocito de velcro al cierre del estuche para así abrirlo y cerrarlo más fácilmente.
amigos, pues espero vuestros comentarios diciéndome qué os ha parecido el vídeo de hoy. Y si os ha gustado, dejadme un like y suscribiros al canal para que así sepa que os gustan estos vídeos y pueda hacer más. Nos vemos la semana que viene, amigos. ¡Chao, chao!